El agua como compuesto. ¿Qué es el agua como compuesto químico? El agua como compuesto químico está formada por dos elementos de la tabla periódica y su fórmula química es H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Se puede presentar en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El agua es un compuesto químico insustituible para los seres vivos y sin ella no sería posible la vida. ¿Presenta cambios el agua? Sí, y son dos: físicos, los cuales no cambian la estructura íntima de la materia y son temporales. Estos cambios terminan al cesar la causa que los origina. Químicos, son aquellos que afectan la estructura íntima de la materia y que después del cambio se obtienen sustancias diferentes con propiedades distintas. Sustancias puras, elementos y compuestos. Primero, empecemos por definir lo que es una sustancia pura. Es aquella que conserva una composición fija e invariable y cuyas propiedades físicas y químicas son siempre las mismas. Un elemento es una sustancia pura que no puede descomponerse en otra más simple por ningún método, tanto físico como químico. Mientras que un compuesto es la unión química de dos o más elementos en proporción constante que al hacerlo pierden sus propiedades características, que dan origen a otras y que solo pueden ser separadas por métodos químicos. Cuando se da tal unión, el compuesto resultante presenta características y propiedades diferentes a la de los elementos que dieron origen. Ejemplo de compuesto es el agua, formada por una unión de hidrógeno y oxígeno en la proporción de 2:1 y con propiedades diferentes a las de hidrógeno y oxígeno. Las reacciones químicas son procesos donde se transforma una sustancia en otra mediante la ruptura y formación de enlaces, y que para llevarse a cabo interviene la energía. Existen dos reacciones químicas, exotérmicas y endotérmicas. Reacción endotérmica es cuando la energía de los reactivos es menor que la de los productos, por lo que se absorbe esa diferencia de energía. Reacción exotérmica son las que desprenden energía, ya que el nivel de energía total de los productos es menor a la de los reactivos. Electrólisis del agua es el proceso que separa elementos de un compuesto por medio de la electricidad. Se aplica una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación eléctrica y sumergidos en una disolución. El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo y el conectado al negativo como cátodo. Cada electrodo atrae iones de carga opuesta, así los iones negativos o aniones son atraídos y se desplazan hacia el ánodo, electrodo positivo, mientras que los iones positivos o cationes son atraídos y se desplazan hacia el cátodo, electrodo negativo. Síntesis del agua. Los compuestos son combinaciones químicas de los elementos. Cuando se unen dos o más elementos para formar un compuesto, se lleva a cabo una reacción química llamada de síntesis o combinación. Postulados o modelos atómicos de Dalton. El inicio de la teoría atómica fue de gran importancia para la ciencia. Con ello, se pretendía comprender el comportamiento de las sustancias durante los experimentos y así darles una explicación. Primer postulado: la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. Segundo postulado: los átomos de un mismo elemento son iguales esencialmente en masa y propiedades. Los de otros elementos tienen diferencia de masa y no se pueden crear o destruir. Tercer postulado: al combinarse dos o más átomos forman un compuesto y la fracción más pequeña de este es un átomo compuesto, integrado por átomos compuestos idénticos a una reacción numérica sencilla de cada elemento que lo conforma. Este ejemplo ocurre cuando se combinan azufre y el oxígeno. Cuarto postulado: en una reacción química los elementos se reacomodan para formar compuestos. Espero les haya sido de mucha ayuda. Muchas gracias por su atención.